Hola alumnos del cuarto medio A. Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser explicar la ley de Coulomb, pero con cargas eléctricas que tienen distinta dirección o que se sitúan en una distinta recta. Esta es la última parte de la ley de Coulomb para pasar ya a la siguiente parte de la unidad. Y vamos a realizar un ejemplo para que ustedes puedan después hacer los ejercicios, ¿ya? El ejemplo que vamos a analizar es el siguiente. Tres cargas eléctricas puntuales se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero que mide 60 milímetros por cada lado. Ver figura, la que está ahí. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q3? Este ejercicio es muy parecido al método que nosotros ocupamos en la ley de Coulomb cuando habían cargas con la misma dirección, y los pasos son parecidos. Lo único que cambia es el concepto de vector resultante. Acá, si se fijan en la figura, tenemos tres cargas eléctricas puntuales. La carga 1, mide 6 microcoulomb positivo. La carga Q2 mide menos 4 microcoulomb. Y la carga 3, que es la pregunta, la que se relaciona con la pregunta, mide menos 12 microcoulomb. Entonces el primer paso es analizar los datos que nos dan del ejercicio con lo que nos están preguntando, ya que esta sería nuestra carga en donde la fuerza eléctrica actúa por estas dos que están acá. Y si se fijan, ya no estamos hablando de una sola recta, sino que aparecen ya en otra dirección. Por lo tanto, si esta es negativa y esta es negativa, entonces se va a producir una fuerza de repulsión. Entonces, si se fijan en el resultado, la carga Q3 va a tender a ir en diagonal hacia abajo. Y esta carga que está aquí es positiva, junto con la de Q3, van a tender a traerse. Por lo tanto, lo que va a hacer esta carga a Q3 va a hacer que se mueva en línea recta hacia la izquierda, y esa carga va a hacer que Q3 se mueva hacia allá. Entonces uno dice, ¿cómo uno estos dos movimientos? Para eso vienen los cálculos. Por lo tanto, el paso 1 es siempre verificar que los datos estén correctos y imaginarnos de alguna forma eh, cómo sería el vector resultante de la fuerza eléctrica. Entonces, si una carga está estirando hacia abajo y la otra hacia allá, en suma vectorial, finalmente pareciera como que esto debería ir en diagonal. Si yo arrastro esa carga para allá, hacia la izquierda, y luego hacia en diagonal hacia la derecha, entonces pareciera ser que la carga debería moverse en diagonal hacia allá. Bien, entonces el primer paso es ese, verificar los datos y también la coherencia del dibujo. Nos dicen que son 60 milímetros de lado. Estamos hablando de un triángulo equilátero cuya distancia entre cargas son iguales, porque el triángulo equilátero tiene esa característica. Recuerden que R era la letra con que ocupábamos para la distancia la ley de Coulomb. Y si es un triángulo equilátero, también saben que tienen 60 grados por vértice. Por lo tanto, un triángulo equilátero, aparte de tener los ángulos iguales, también tiene los lados iguales, y eso en física significa que la separación es la misma, pero están en distintas direcciones. ¿Ya? Entonces ahora el segundo paso es verificar si los datos que nos entrega el problema nos resulta para poder nosotros hacer el ejercicio. ¿Ya? Así que atención con la transformación de unidades. Entonces nos dicen que el R, que son 60 milímetros, nosotros lo ocupamos en metros. Por lo tanto, eso nosotros lo podemos escribir como 60 por 10 elevado a menos 3 metros. Recuerden que hay que dividirlo en 1000, y eso es lo mismo que escribir esa potencia. En el caso de los ejercicios que vamos a hacer con desarrollo a mano alzada, es importante que eso lo tengan claro, ya para la correcta el correcto desarrollo, perdón, de las potencias. Q1.
la carga Q1 es igual a más 6 microcoulomb, que eso en física quiere decir más 6 por 10 elevado a menos 6 coulomb. El signo lo voy a colocar solamente para que se acuerden que es positivo Q1 y que van a ser negativas las otras dos. Q2 es igual a menos 4 microcoulomb. Por lo tanto, lo mismo que escribir 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y lo mismo se hace con la carga 3, que es nuestra carga que se relaciona con la pregunta. Menos 12 microcoulomb. Eso equivale a menos 12 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Bien, entonces ya con el segundo paso de las unidades podemos entrar ya a analizar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver. Se necesita la ley de Coulomb, eso es lo que dice el título, y aparte también siempre tenemos que hacerlo en un par de cargas eléctricas, no las tres al mismo tiempo. La ley de Coulomb nos dice, para que recuerden, que la fuerza eléctrica resultante, o la fuerza eléctrica entre dos cargas, va a ser igual a la constante de Coulomb por una carga por otra carga dividido en su distancia al cuadrado. Entonces la fuerza eléctrica la vamos a representar con esa ecuación, y acordarse también que K como constante es una constante grande que significa 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado dividido en coulomb cuadrado. Todo esto es lo primero que hay que hacer para desarrollar un ejercicio de forma más correcta y ordenada. Bien, luego de haber realizado todos esos pasos, ya sea las unidades, ver bien la figura, imaginarse hacia dónde podría ir la fuerza, ver la fórmula y los datos de cada una, ahora viene algo conocido que es hacer la ley de Coulomb, realizar la ley de Coulomb con la carga 1 sobre Q3 y la carga 2 sobre Q3. Recuerden que eso es lo que nos preguntan, sobre Q3. Entonces aquí nosotros tenemos que saber cómo van a ser estas fuerzas, ¿ya? Y cuál va a ser la magnitud. Por lo tanto, esta ley de Coulomb siempre se hace con dos cargas primero. Vamos a hacer la ley de Coulomb diciendo que la fuerza eléctrica de 1 sobre 3. Vamos a empezar con la carga 1. ¿Ya? De 1 sobre 3 va a ser igual a. Acuérdense que la carga 1 vale 6 por 10 elevado a menos 6. Y la carga 3, 12 por 10 elevado a menos 6. Ya, ley de Coulomb entonces, aplicamos constante, 9 por 10 elevado a 9. Unidad de medida, newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Se multiplica por la carga 1, que dijimos que era 6 por 10 elevado a menos 6 coulomb, multiplicado por la carga 2, carga 3, perdón, que es 12 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y todo eso va a estar dividido por su distancia al cuadrado, que eran 60 por 10 elevado a menos 3. 60 por 10 elevado a menos 3 metros. Entonces que eso está al cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo mismo que hacíamos en los ejercicios del video anterior, cuando había una sola recta, que se van a ir los coulomb porque esos dos se multiplican, entonces te queda coulomb cuadrado arriba y abajo. El metro cuadrado se va a ir con ese metro porque también está elevado al cuadrado, y nos va a quedar la unidad de newton. Separamos los valores. Fuerza 1 sobre 3 nos queda 9 por 6 por 12. Recuerden, acá no se colocan los signos inmediatamente, lo mismo que en la actividad anterior. Ya se colocan el valor absoluto de las cargas. Ya, así que
Si quieren representar la ley de Coulomb en estos ejercicios, recuerden que se puede escribir así: valor absoluto de las cargas, para después analizar qué es lo que pasa si es atracción o repulsión la fuerza que está interactuando con la carga 3. Colocamos un solo 10 y sumamos los exponentes. Menos 6 más 9 nos da menos 3. Abajo 60 por 10 a la menos 3 tiene que estar al cuadrado. Por lo tanto, 60 al cuadrado nos da 3600. Y eso es por 10 elevado a menos 6, ya que se multiplican los exponentes. Unidad de medida, el newton, que es la unidad de la fuerza. Luego, aplicamos calculadora. O si quieren también lo pueden simplificar, pero para optimizar el tiempo, 9 por 6 por 12 nos va a quedar arriba 648 dividido en 3600, 0,18. 0,18 nos dio solamente el resultado de estos valores de acá. Ahora hay que recordar que los exponentes se restan, independiente de ese signo. Entonces nos va a quedar menos 3 menos menos 6, y eso se transforma en menos 3 más 6. Por lo tanto, eso es lo mismo que 3 por 10 elevado a 3 unidad de Newton. Y eso significa que la coma se corre 3 veces a la derecha. Por lo tanto, nos quedaría 1, 2, 3, 180 newton. Esa va a ser la fuerza eléctrica entre la carga 1 con la carga 3. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la carga 2 hacia Q3. La carga 2 vale 4 microcoulomb y están separadas, recuerden, por la misma distancia. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la otra carga. F de la carga 2 sobre la carga 3 va a ser igual 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb cuadrado por, ahora la carga 2 es 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Ocupamos nuevamente la carga 3 y se divide por la distancia al cuadrado, que es la misma siempre, 3 metros. Eso va a estar al cuadrado. Sacamos nuestras unidades de medida que se simplifiquen para que nos quede newton. Y juntamos los números que nos convienen. 9 por 4 por 12. Un solo 10, que va a ser lo mismo que arriba. 9 más menos 6 más menos 6. Eso es menos 3. Y abajo nos queda el mismo denominador anterior. 3600 por 10 elevado a menos 6. Y la unidad de medida newton. Nuevamente aplicamos calculadora. 9 por 4 por 12. 432 dividido entre 1600, 0,12. Eso nos da 0,12 por 10 elevado a 3 newton. Por lo tanto tendremos 120 newton. Entre la carga 1 y 3, 180 newton. Entre la carga 2 y 3, 120 newton. Una vez realizado ya estos dos cálculos con el valor de estas dos fuerzas, ahora nos tenemos que enfocar en la parte vectorial, que esa es la parte donde los signos tienen mucho que ver. Entonces habíamos dicho que la carga Q1 va a atraer a la carga Q3 y la carga Q2 va a repelerla. Eso quiere decir que los signos están actuando ahí en la fuerza. Entonces siempre nosotros tenemos que considerar a Q3 como el centro de nuestro eje, ya que nos están preguntando sobre esa carga. Entonces nosotros vamos a considerar Q3 como el origen de un gráfico, el origen de un parámetro, y vamos a
hacer una especie de eje cartesiano, en donde vamos a ubicar de alguna forma las fuerzas para poder seguir desarrollando el ejercicio. Aún no hemos resuelto el problema, ¿ya? Entonces, si tengo la carga Q3 ahí, y yo sé que la carga Q2 está haciendo una fuerza de repulsión en forma diagonal, entonces lo que estoy diciendo es que va a haber un vector en esa dirección que va a representar la fuerza de 2 sobre 3. Una fuerza de repulsión y que tiene un valor de 120 newton, la magnitud de ese vector. Y como Q1 está acá, al lado izquierdo de la carga, y es positivo, eso quiere decir que va a hacer una fuerza hacia la izquierda, por encima del eje, con una magnitud, un valor de 180 newton. Entonces esa va a ser la fuerza de 2 sobre 3, perdón, de 1 sobre 3. Entonces aquí tenemos una fuerza de atracción, porque está atrayendo hacia la carga 1 Q3, debido a los signos, y tenemos una fuerza de repulsión que se dirige en esa dirección, que lo podríamos también identificar por los cuadrantes. Recuerden, cuadrante 1, 2, 3 y 4. Por eso yo les decía al principio que lo más probable es que esta carga se esté moviendo hacia allá, porque si yo estoy haciendo que un cuerpo se mueva para allá, inmediatamente para allá, esto pareciera ser que va en diagonal. Ahora, esa diagonal es la que nosotros tenemos que encontrar, que sería nuestra fuerza resultante. Como es un triángulo equilátero, ese ángulo de ahí es 60, y si yo hago la proyección hacia abajo, como lo estoy haciendo acá, ese ángulo se repite aquí. Por simetría y por geometría podemos obtener ese dato de 60 grados. Los que ya más o menos dominan el concepto de trigonometría, ya se dieron cuenta que al aplicar dos vectores y sumar otro, estamos hablando de que tienen componentes. Entonces este f de 2 sobre 3 se proyecta en el eje X, eje X, eje Y, se proyecta con ese vector que se puede representar ahí, y se proyecta en el eje Y, en ese punto de acá. Entonces nosotros podemos decir que tiene componentes tanto en el eje X como componentes en el eje Y. Lo mismo pasa con f de 1 sobre 3. La única diferencia es que está sobre un eje. Entonces lo que nosotros tenemos que identificar de estas fuerzas que calculamos, porque aquí solamente está la magnitud, el tamaño de la flecha, si lo quieren decir, ahora lo que nos falta son las componentes. Entonces yo puedo decir que vamos a aprovechar esta misma hoja. Si vamos a la fuerza de 1 sobre 3, yo quiero saber la componente X de 1 sobre 3. Entonces vamos a colocar fuerza X de 1 sobre 3 va a ser igual a, como está en el eje X, entonces va a tener el mismo valor que la magnitud, pero como va a la izquierda, nosotros decimos que está en el menos X. ¿Ya? Por lo tanto los 180 se repite, porque está sobre el eje X, pero se le agrega el signo. Menos 180 newton. Y la componente I de esta fuerza es 0 newton. Como ya habíamos dicho, está sobre el eje, por lo tanto no tiene ninguna componente I ni hacia arriba ni hacia abajo. Así que esas serían como las componentes de la fuerza de la carga 1 sobre 3. Ahora analicemos la carga 2 sobre 3. La componente X de la carga 2 sobre 3 es el valor que está acá. Uno podría decir
la flechita que va de acá a acá. ¿Se fijan? Es ese vector, que es más pequeño que esa diagonal. Ese vector, que está en el eje X, no conocemos su valor, pero sí conocemos que esto está generando un triángulo rectángulo y tenemos el ángulo. Por trigonometría, si yo analizo ese triángulo que está ahí, ese sería el cateto adyacente, el mismo vector sería la hipotenusa, por lo tanto yo podría decir que en la proyección del fx va a ser igual al mismo vector, que sería f de 2 sobre 3, o sea, ese valor, por el coseno de 60 grados. ¿Ya? Eso quiere decir que estamos interactuando la hipotenusa, que sería 120 newton, con el coseno de 60 para que nos dé el cateto adyacente que corresponde a la componente x de ese vector, fuerza. Eso nos da que fx de 2 sobre 3 va a ser igual a 120 por el coseno de 60 grados. Y finalmente, para recién sacar la componente x, nosotros ocupamos nuestra calculadora y colocamos coseno de 60 por 120. 60. O sea, el valor de esa flechita que está sobre el eje X, esa componente vale 60 newton. Nos falta la componente Y de ese vector, de la fuerza que está 2 sobre 3. 2 sobre 3, entonces va a ser la hipotenusa, que corresponde a esa fuerza, lo mismo 120, pero fíjense que aquí la componente Y se proyecta como el cateto opuesto de ese ángulo. Y el cateto opuesto está definido por el seno. Por lo tanto, yo puedo decir que eso es igual a f de 2 sobre 3 por el seno de 60 grados. F de I de la carga 2 sobre 3 va a ser igual a 180. Perdón, 120 es 2 sobre 3, perdón. Va a ser igual a 120. Aquí un poquito feo, pero se entiende. 120 por el seno de 60. Y finalmente vamos a obtener que la componente I de esa fuerza es seno de 60 por 120, 103,92 newton. 103,92 newton. Entonces, en este paso, en esta parte del ejercicio, lo que nosotros analizamos al principio fueron los signos. Entonces nos dimos cuenta que este vector, que está acá, que va en diagonal, que es de repulsión, tiene componentes. Y ese vector que está acá también tiene componentes, pero como está encima del eje X, tiene solamente la componente del eje X, que es menos 180. Componente en el eje Y, 0. La componente X de ese vector, que es el cateto adyacente, que está sobre el eje, tiene un valor de 60 newton. Y se coloca positivo porque estamos en la parte derecha. Y el componente que va hacia abajo, que proyecta en el eje Y, corresponde a 103,92 newton, y aquí nosotros tenemos que agregar el signo negativo, porque estamos en el cuarto cuadrante. Y el cuarto cuadrante, la componente Y, es negativa. Entonces en este paso lo que hicimos fue calcular las componentes X e Y, las componentes de las fuerzas 1 sobre 3 y 2 sobre 3. Entonces, siguiente paso vamos a ocupar estos datos. Bien, ya nos estamos acercando a los resultados de la fuerza final.
Por eso este ejercicio hay que hacerlo con calma. Yo se lo estoy explicando, pero ustedes se pueden saltar algunos pasos después. Cuando nosotros nos piden el módulo o la magnitud de esta fuerza resultante, lo que nos están diciendo acá es que la fuerza resultante final, hablando netamente de el módulo, se representa muy parecido, en realidad es igual, pero el concepto es muy parecido a lo que nosotros hablamos siempre en los triángulos rectángulos, como la hipotenusa o el teorema de Pitágoras. En los vectores, nosotros las magnitudes resultantes las podemos representar con esa fórmula, pero que proyectan cosas distintas. Uno solamente proyecta catetos. El teorema de Pitágoras proyecta solo catetos y la fuerza resultante proyecta la suma de las componentes. Eso quiere decir que yo tengo el resultado de las componentes del eje X al cuadrado más la suma de las componentes y, vamos a colocarlo ahí con flechita, al cuadrado. Eso es lo que nos indica a nosotros el módulo de ese vector resultante que nosotros habíamos dibujado hacia el tercer cuadrante. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos dos fuerzas con componentes. Esta es la fuerza 1 sobre 3, recuerden, y esta es la fuerza 2 sobre 3, que cada una tiene una componente. Ese símbolo significa suma. Entonces lo que nos están diciendo acá es que, vamos a ponerlo al lado de aquí, ahí se ve, sí se ve. Lo que nos están diciendo es que para sacar la suma de las componentes X, usted justamente tiene que sumar la componente X de ese vector con la componente X de ese vector. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces va a ser la suma de Fx de la carga 1 sobre 3 más la fuerza X, o la componente X mejor dicho, de la carga 2 sobre 3. Por lo tanto, eso nos va a dar que menos 180 newton más 60 newton. Y eso nos da un resultado de menos 120 newton. Eso es lo que vale la componente X del vector resultante. Y si ustedes se fijan y recuerdan el dibujo, lo que nosotros estamos haciendo es sumar esos vectores. El que va hacia allá, que es 60, y el que va hacia allá, que es 180, por lo tanto el resultado son menos 120, otro vector resultante. Luego se hace lo mismo con la sumatoria de las componentes del eje Y. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y, en este caso va a ser la componente Y de 1 sobre 3 más la componente Y de 2 sobre 3. Eso quiere decir que 1 sobre 3 son 0 newton más menos 103,92 newton. ¿Por qué es importante el tema de los signos en este caso? Es importante igual colocarlo dentro de la ecuación. Es para que se den cuenta sobre cómo debe ir el resultado. ¿Ya? Porque a veces alguien puede decir, pero si es 0, ¿por qué lo suma? Solamente para tener un orden y también para darme cuenta que
no me tengo que olvidar de ese signo menos que está acá. Porque a la rápida también se pueden equivocar. Entonces sabemos que eso nos va a dar menos 103,92 newton. Y ahí tenemos las componentes X e Y de la resultante, del resultado que nosotros queremos encontrar. Y concuerda con el análisis que hicimos nosotros de las proyecciones. Si me dio que el eje X es menos 120, entonces estoy diciendo que hay un vector hacia la izquierda menos 120 y un vector en el eje Y menos 103,9 que va hacia abajo menos 103,9. Por lo tanto, la fuerza resultante tiene que ir en el tercer cuadrante, sí o sí. Y eso nosotros lo vamos a ver con el módulo que se calcula con los resultados que están acá. Entonces ahora vamos a calcular el módulo de la resultante o la magnitud. Va a ser igual. Menos 120 newton al cuadrado más menos 103,92 newton al cuadrado. Ya eso se aplica a raíz. ¿Ya? Obviamente por signo negativo se van a ir por la potencia y el newton al cuadrado se va a ir con la raíz. Por lo tanto el resultado final nos va a dar en newton. Y no nos va a preocupar el signo negativo porque como estamos haciendo valor absoluto, y ustedes saben, al igual que el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa siempre te va a dar positivo. Entonces lo que podemos hacer es justamente colocar en la calculadora la suma que está dentro de la raíz, aplicando los cuadrados correspondientes. 120 al cuadrado, más, colocamos paréntesis por si acaso, 103,92 al cuadrado, nos da ese resultado que es 25.199,3664. Pusimos todos los decimales para no tener ninguna duda. Y luego inmediatamente aplicamos la raíz de eso. Y tenemos el resultado de 158,74. En este caso lo vamos a cortar en el segundo porque no tenemos aproximación. Entonces el módulo de la fuerza resultante sobre la carga 3 es de 158,74 newton. Eso quiere decir que ese vector que se va a generar acá como resultado, el vector que va hacia acá, tiene un tamaño de 158,74 newton. ¿Ya? Eso es lo más importante de este paso, que ahora conocemos el tamaño de ese vector. Lo que nos falta ahora es saber cuál es la dirección de ese vector. Sabemos que está en el tercer cuadrante, pero necesitamos ser más exactos. Bien, y luego de ya un análisis bastante largo del ejercicio y explicando paso a paso, hay que recordar que la magnitud o el módulo de este vector lo calculamos de esa forma, para que lo puedan anotar también en su cuaderno. Y este es nuestro resultado de magnitud, 158,74 newton. Y recordamos también de que según nuestra figura, ese es el vector, ese es el tamaño del vector. Y lo que nosotros queremos saber es cuánto vale ese ángulo. Como los ángulos se cuentan contra reloj, desde el eje X, dando esa vuelta en contrarreloj, nosotros queremos saber cuánto vale alfa. ¿Ya? Por eso es importante saber trigonometría, porque lo que nosotros vamos a obtener con esta fórmula que está acá, que es la fórmula de la tangente, pero la función tangente a la menos 1, es un ángulo que va a estar conectado con el eje X. Entonces a ese ángulo nosotros lo vamos a llamar alfa prima. El alfa prima es el ángulo que vamos a encontrar solamente acá. Solamente ahí.
Por eso no quiero que se equivoquen, porque cuando uno les da en la calculadora este tipo de cálculo y aplica la tangente a la menos uno de un valor, siempre te va a dar un valor menos de 90. Y eso quiere decir que tú te puedes equivocar y puedes colocar que está acá el vector. Pero ya sabiendo el análisis anterior de que la suma de las componentes nos da que está en el tercer cuadrante, ese resultado que nos va a dar alfa prima, tenemos que sumarle los 180 de esa media vuelta que ya da. Bien, entonces recuerden, si estoy en el tercer cuadrante, ya tengo 180 grados y lo que me falta es saber cuántos grados está con la componente x, y ese ángulo alfa prima es el que se calcula con esta ecuación que está acá. Se aplica la tangente a la menos 1, que es la función inversa de la tangente, de la suma de las fuerzas en el eje Y y la suma de las fuerzas en el eje X, que son los datos que tenemos acá. Eso nos sirve para sacar el ángulo de la fuerza resultante y así decir la dirección exacta. Entonces, al realizar este ejercicio, con esta ecuación nos da que alfa prima va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 103,92 dividido en 120. Ahora, ustedes como saben, esto es un valor absoluto. Entonces, si yo coloco los signos negativos, igual me va a dar positivo porque se van a anular. Y como estamos en física y colocamos las unidades de medida, al tener Newton dividido en Newton, esas unidades se me van a ir. Y esos signos, se me van a anular. O sea, me va a dar positivo el resultado. ¿Ya? Y sin unidad de medida en física, sino que correspondiente a los grados. Entonces tenemos que 103,92 dividido, ahí se ve mejor, parece, ahí se ve mejor, dividido en 120 va a ser igual a 0,866. Entonces, tangente a la menos 1 de 0,866. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la calculadora para sacar la tangente a la menos 1? Los que no se acuerdan, apretar la tecla Shift, tan, y ahí aparece tan menos 1, y colocar directamente el número 0,866. Por lo tanto, alfa prima nos va a dar igual a un ángulo de 40,89 grados. ¿Se fijan lo que yo les decía al principio? Al principio de esta parte, no al principio del ejercicio. Que siempre nos va a dar un ángulo menor a 90. Por lo tanto, yo voy a decir cómo una fuerza va a estar en el tercer cuadrante, pero con un ángulo de 40,89. Pues eso es ilógico. Entonces se le suman los 180. Alfa va a ser igual a 180 grados más alfa prima. O sea, 180 grados más 40,89. 180 más 40,89, y eso nos da un ángulo de 220,89 grados. Y solamente con esa información, ya en cuarto medio, perdón, eso está muy abajo, ahí. Ya solamente con esa información, uno puede decir 220,89 grados de dirección. Con esa información ya estamos completos, porque calculamos la magnitud, que es el valor que está ahí, y un matemático y físico que sabe que los ângulos son de el 0 al 360 desde el eje X y contrarreloj, al decir 220,89 grados, perdón, ya estamos hablando del cuadrante 3.
Recuerden que esto es 270 grados, entonces este angulito que está acá son los 40,89. Bien, entonces ya tenemos nuestra respuesta. La fuerza resultante sobre la carga 3 tiene una magnitud de 158,74 newton con una dirección de 220,89 grados. Espero hayan entendido y ojalá los pasos los cumplan para la guía de ejercicios que se viene a continuación. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal